A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy estamos con Maximiliano Brown. Él es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y con él queremos hablar con un tema que realmente involucra a padres, a madres y a toda la sociedad. ¿Qué ocurre con los productos violentos que se están a disposición de niños y jóvenes? Específicamente, Maximiliano, con esta famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar. ¿Cómo trabajar? Yo sé que están volviendo a clases los niños, los jóvenes, pero la virtualidad va a quedar presente en esta normalidad que estamos enfrentando todos. ¿Cómo recomendar a padres, cómo recomendar a docentes que les den ciertos límites o que les enseñen a administrar sus tiempos frente a canales o a espacios como Netflix o como Amazon Prime o como Disney, que ya están dentro de nuestros hogares y al mismo tiempo están en el ámbito de las clases de ellos, que son las propias computadoras? Gracias por haber aceptado la entrevista, Maximiliano. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Claudia por la invitación. Y qué desafío que tenemos por delante, enorme desafío que tiene que ver, por un lado, con las propias tecnologías, con las pantallas que nos han salvado en todos nuestros sistemas, los sistemas educativos incluidos, para hacer frente a esta pandemia y a los nuevos escenarios de la pandemia. Sin embargo, salir de ella va a implicar también una readaptación y un cambio de hábitos adquiridos durante este nuevo tiempo, porque se han generado nuevos hábitos. El estar frente a pantallas, cuando en su momento era algo que, no, qué mal que está estar con el móvil, con el celular, a decir, es la forma de educarte, es la forma de continuar un proceso educativo, y ha pasado algo similar con los momentos de ocio. Inclusive, los momentos de ocio se han extendido y en muchísimos casos les ha costado a nuestros niños, niñas y adolescentes encuadrar su tiempo de estudio con el tiempo de ocio, porque si nos costó dentro del mundo adulto compatibilizar nuestros trabajos con el momento de tareas hogareñas, más aún a los propios estudiantes, a las estudiantes en sus procesos. Reordenar esto y entender que la vuelta tiene que ver con readaptar esos hábitos que fuimos tomando en el tiempo de aislamiento y en los diferentes procesos de la pandemia, va a ser una de las tareas más difíciles. Y aparece ahí otra de las cuestiones que usted mencionaba, que tiene que ver con la cantidad de contenidos que a la par de lo que ha sucedido en la pandemia se han ido generando y han ido apareciendo. Un buen ejemplo quiero hacer aquí un pequeño corte, Maximiliano. Una cosa es contenidos y otra cosa es el readaptarnos. Ahora, no sé si ustedes, al ser una universidad en Internet, también tienen los mismos problemas de los que no tenemos el trabajo tradicionalmente en Internet. Pero este rato toda la sociedad está combinando agenda virtual con agenda presencial y de pronto los vemos en el auto, en el coche, corriendo para la siguiente reunión presencial, salimos de esa y corremos a la siguiente reunión virtual. ¿Cómo lograr equilibrio, sobre todo en los niños y en los jóvenes, para que esta agenda híbrida no genere más estrés y no genere demasiadas horas de exposición frente a dispositivos? Ese va a ser el principal desafío. Digo, los sistemas híbridos funcionan, normalmente los sistemas híbridos nativos, digo, cuando ya arranca como un sistema híbrido, está previsto dentro de su organización los tiempos de descanso, el tiempo de trabajo. El problema que tenemos en este mismo momento es que pasamos de procesos totalmente presenciales de educación tradicional a procesos a distancia y de repente nos encontramos con un proceso híbrido. Y lo que usted menciona es el perfecto ejemplo, digo, porque nos pasa en nuestra cotidianidad, en
Bueno, pero si lo podíamos hacer a distancia, lo podíamos hacer en una reunión virtual y vamos corriendo, queriendo multiplicar la cantidad de horas que tiene el día y es realmente imposible. Entonces, tomar verdadera noción de nuestros tiempos laborales, de nuestro tiempo de ocio, del tiempo de descanso, va a ser clave para reacomodar las agendas, pero no solo en los sujetos individuales, las instituciones deben tomar debida cuenta de esto, porque es muy interesante proponer un sistema híbrido completo, pero con los mismos recursos es prácticamente imposible, porque no nos podemos desdoblar y estar en una reunión presencial y en una virtual en el mismo horario, o hacerlo en nuestro vehículo cuando nos estamos movilizando. Es decir, hay una serie de cosas que tenemos que ir aprendiendo y creo que la universidad, como ustedes, pueden ayudar a adecuar ciertos espacios, tiempos y nuevos hábitos. Retomando el tema de contenidos, ahora si bien está muy en boga esta serie coreana, El Juego del Calamar, también somos conscientes que los niños y adolescentes han estado expuestos, no solo en la pandemia, sino anteriormente por temas de juegos de video, a una violencia permanente, en donde los juegos es cuántas personas mato y ganó tantos premios. O sea, yo sé que es en defensa y después viven de nuevo, pero ¿cómo ir preparando a los niños a que enfrentar estos temas y que no les generen problemas futuros? Sí, este tema en particular que se transforma, se puede transformar en un problema, digo, va más allá de Latinoamérica en general. Hoy es una realidad en Asia, en los países donde fue generado, en Europa misma, y tiene que ver, y a esto nos enfrentamos, con una cantidad de niños y adolescentes que han estado sin ningún tipo de control parental, porque la necesidad de padres trabajando y en otro dispositivo era una forma de liberar espacio dentro de los hogares, y han estado consumiendo diferentes tipos de productos, y coincidió con esta serie en particular, El Juego del Calamar, y ahora volvemos a la presencialidad. ¿Y con qué nos hemos encontrado si miramos a todos los países que han vuelto a la presencialidad después del consumo de esta serie, por ejemplo, que es un gran ejemplo? Que llevan al patio de la escuela, del colegio, los juegos de la propia serie. Juegos que en sí mismos son por demás interesantes porque son juegos infantiles. Y de hecho, en muchos casos son juegos infantiles que los descubren como novedosos, porque algunos, como el de las canicas, digo, los conocíamos en la mayoría de los países, pero otros no, son nuevos. Entonces, ¿qué niño no quiere jugar a un juego nuevo? Y hasta ahí no deja la inocencia de la propia niñez. El problema es que la serie lo posiciona, más allá de que lo posiciona como una crítica al capitalismo y al sistema de lo que sucede en Corea y en buena parte del neoliberalismo al extremo, los niños lo ven como un acto de violencia. Y hoy hay muchos hechos en escuelas documentados en todo el mundo de que juegan estos juegos y cuando terminan es una paliza o algún acto sumamente violento como un castigo a esto que ha sucedido. Todo lo que usted está mencionando, ¿cómo es este tema? Porque me preocupa muchísimo la situación. ¿A qué me refiero? Históricamente, no sé si usted jugó de niño a Superman o a Batman y Robin, que eran las series de modas, o de pronto, no sé qué serie estaba de moda en España, pero era con mayor inocencia, es decir, no había este lío de entramparse en temas que involucran crímenes y otros temas. ¿Cómo ir enseñando a que efectivamente jueguen a las canicas, pero sacarlos del entorno que nos ha dado la serie o que nos ha dado la violencia en las redes sociales o la violencia en los juegos de video? Sí, las realidades sin dudas han sido muy diferentes. En mi caso en particular, desde Argentina, que es donde he pasado mi infancia, pero es similar al resto de los países de América Latina y de Europa. ¿Cuál es la realidad hoy? Digo, cuando uno aprende, aprende por repetición, aprende por imitación, por modelaje, ¿sí? Vemos, aprendemos, en base a eso vamos replicando y adaptando nuestras propias conductas. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy a estos juegos que jugábamos de niños hace bastantes años atrás, relacionados con la imitación, el copiar series de televisión, películas, Ladrón y Policía, lo que no terminaban en el acto de violencia en sí mismo? Porque más allá de la dificultad en realizar la abstracción de una serie de ficción, que es algo para lo cual un niño o una niña no está preparado porque se están desarrollando, y por eso es recomendable que no sean vistos y que haya un control parental sobre esto,
en nuestro caso, se replicaban en un ajuste a la propia realidad, donde los sistemas no nos metían de lleno en la propia violencia. Hoy lo que sucede es que esa violencia que ven en la serie, la ven replicada en la propia realidad. La ven cuando salen a la calle, cuando ven el informativo del día, con las noticias del día, con una sociedad extremadamente violenta y extremadamente saturada de mensajes violentos, inclusive la ven en sus propios hogares. Entonces estos modelos de violencia en la ficción rápidamente encuentran un anclaje en la realidad. Cuestión que antes no es que no había violencia, había en menor escala seguramente, pero estaba menos expuesta como algo del ámbito de lo real. Hoy es violencia en la realidad, violencia en la ficción. Y es muy peligroso la forma en la que un niño puede llevar adelante esta propia realidad. Ahora, ¿cómo deben actuar los docentes en el aula? Estamos regresando a clases, los docentes están enfrentándolo con los grupos de los niños además reunidos que están comentando sobre la serie de moda. ¿Cómo enseñar a los docentes a trabajar estos temas, a tratar estos temas y al mismo tiempo conseguir que los niños o los jóvenes realmente en sus prácticas disminuyan el nivel de violencia? Vivimos en sociedades terriblemente violentas, agresivas en diferentes áreas, vemos lo que pasa en el mundo entero al instante de que se produce en tiempo real, y vemos las series que también son violentas. ¿Cómo debe trabajar el docente esta temática y cómo deberían actuar los sistemas educativos para preparar a los niños y a los jóvenes a entender lo que es ficción, lo que es realidad y efectivamente aprender a leer los mensajes que reciben a través de todo el mundo de lo digital? Resulta de suma importancia las principales características que nos vuelven humanos. Digo, escuchar y poder hablar. Sabemos además de que negar o prohibir lo vuelve hasta más tentador para cualquier niño, para cualquier adolescente. Decir, no están preparados para verlo solo, y esto de lo que hablamos antes, van creando sus propios modelos por imitación. Entonces es muy importante hablar sobre la violencia, hablar sobre valores, lo que está bien, lo que está mal, diferenciarlo. Y particularmente una cuestión para docentes que trabajamos con esta temática es entender que las formas en las que consumen niños y adolescentes no son las mismas en las que consumimos nosotros. Y le pongo un ejemplo porque es una serie de moda y es un tema de moda. Pero me pasa mucho hablando con docentes que presuponen que estos niños han visto la serie completa. Porque, ¿qué es lo que pasa? En una serie de moda, algunos la han visto, han desarrollado la temática, pero es una serie que a nosotros nos parece muy breve. Pero para el tipo de consumos que tiene un niño y las formas de consumo, no es una serie breve. Sus consumos son muy breves, están limitados a videos de YouTube, a contenidos realmente cortos, y la mayoría no ha visto la serie completa. Esta serie es importante también que lo indaguen los propios docentes con aquellos que la han visto, qué les pasa, qué emoción les produce. No naturalizar la violencia, porque lo que pasa es que terminamos naturalizando que esto es algo normal, que esto es algo frecuente. No lo es. Pero presten especial atención en cómo están consumiendo estos contenidos. Les garantizo que se van a asombrar. La mayoría los consumen a partir de resúmenes en YouTube. La mayoría los consumen es la verdad, además, porque la atención del niño y el joven es absolutamente diferente a la de los adultos. Uno se concentra en una serie y ellos están mirando y con un poquito en YouTube tienen los contenidos y además tienen el juego que les interesa, porque allá van. Exactamente, hay un consumo derivado que no es el de la serie original. Y que muchas veces no estamos preparados para entenderlo de esa forma. Creo que hay que abrir la cabeza y primero ir a entender cómo llegaron a eso, que no lo vuelve ni peor ni mejor, sino diferente. Probablemente lo hayan visto con un video que reúna lo peor de la serie con los actos más violentos, o no sabemos cómo accedieron a eso, pero no presupongamos. Creo que un gran error es presuponer que han visto la serie completa y que entendamos que en los procesos de sociabilización uno quiere ser parte del grupo. Y si el grupo está hablando de la serie, y algo tengo que saber de esta serie, aunque no me dejen en mi casa, aunque no sepa, y de algún lado se están informando. Entonces, lo mejor que puede pasar en la escuela, en las familias, es hablar del tema, es hablar de la violencia, del daño que produce la violencia y de no normalizarla como parte de un proceso social.
Digo, porque es algo que está mal, que es incorrecto y nunca soluciona nada. Ahora, Maximiliano, no es hacer propaganda a una serie, ¿no? Pero padres y docentes deberían ver la serie para saber cómo tratar el tema con los niños, porque hay muchos que dicen, a mí no me interesa verla, no quiero mirarla, pero sus estudiantes están en el tema o sus hijos están en el tema. ¿Cómo manejar estas temáticas que están en el día a día de las conversaciones en todos los segmentos? No solamente hablemos de educativo, si uno va a una reunión social, hablan del famoso juego del calamar. ¿Lo deben ver? ¿No lo deben ver? Para un poco guiar a los niños y a los jóvenes. ¿Qué recomendación podríamos dar? Sí, creo que es sumamente importante ahí la libertad individual. Digo, la serie es realmente muy violenta y no todo el mundo está preparado para exponerse, y hablo de adultos, de exponerse a escenas que son extremadamente violentas, con una trama extremadamente violenta, pero sin informarse para ver. Ya empiezan a aparecer algunos artículos, documentación científica, artículos de prensa, programas y espacios en medios que tratan seriamente la temática como este. Informarse de qué trata la serie, por qué es de interés. Fíjese que después lo replican en los patios de las escuelas, pero además fiestas temáticas de cumpleaños. Hemos visto por este tiempo que ha sido uno de los disfraces más utilizados en Halloween, como algo que resulta divertido. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasa con la violencia? Digo, estar informados. Como docentes siempre debemos estar informados de cada una de las cuestiones que van a impactar en nuestra propia comunidad educativa y sobre todo en nuestros educandos. ¿Cómo evitar esta naturalización de la violencia que usted mencionaba? En América Latina y en el mundo entero están de moda el juego del calamar, las series o las narconovelas, que son durísimas también, en donde las queridas del narco, el narcotraficante, el mujeriego, se van naturalizando, o sea, está en el día a día de las pantallas del mundo entero. ¿Cómo ir generando un pensamiento crítico por parte de los niños, un análisis? No llegaríamos con esa terminología, pero que ellos sean conscientes de que eso no es normal. Y el principal ejemplo de imitación está en el seno familiar siempre, y entiéndase familia en el más amplio de los términos, con lo que constituye tu cercanía, de quien tomás el ejemplo. Porque es muy fácil también culpar a la televisión, culpar a las series, porque muestran muchas violencias. Pero si nosotros hablamos de esto y damos el ejemplo y mostramos que la violencia no es la alternativa, seguramente el efecto en la educación que tengamos sobre nuestros niños sea mucho más sano y mucho más cuidado. Porque si desalentamos estos consumos, decimos que está mal, pero después nos comportamos violentamente en nuestra vida cotidiana, el ejemplo es ese. Que no solo que la serie tiene razón, no al extremo de lo que se ve en la serie, pero que la violencia es una salida o una alternativa. Entonces, no debemos quitar el foco sabiendo que somos ejemplo en cada una de nuestras actitudes, de lo que hacemos en nuestras relaciones cotidianas, en una discusión en el tráfico. Digo, de eso aprenden nuestros niños. Entonces, si es un modelo esta serie, y dejará de serlo cuando veamos que nuestro papá, mamá, abuelos, tíos, nuestra familia cercana actúa de otra forma y desde otro lugar. Es importante conservar esto y cuidar en este sentido lo que sucede con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Exactamente, digo, el camino es no olvidarnos de aquello que creemos. Muchas veces con la tecnología pasa algo muy frecuentemente, que es muy fácil culpar a la tecnología, porque la tecnología no responde, ¿sí? Y la tecnología, los dispositivos tecnológicos, no son buenos ni malos en sí mismos. Digo, dependerá que los podamos usar para hacer el bien o para hacer el mal. Digo, podemos usar este espacio para hablar, tratando de educar y de generar un pensamiento crítico, o para cantidad de cosas que ya vemos que se puede usar estos dispositivos y estas posibilidades tecnológicas. Decíamos antes de... La tecnología es positiva, es buena, nos ha ayudado muchísimo, pero que de pronto tiene contenidos que deben ser analizados, evaluados y dialogados en familia y dialogados en la escuela. Así es que con esto tenemos mucha mejor claridad. La gente debe verlo, debe analizarlo, debe hablarlo y sobre todo ver qué está pasando con esos niños y jóvenes que luego de casi 2 años de encierro están nuevamente saliendo a los patios de los colegios, a los lugares de las reuniones. Hay que mirar qué está pasando con ellos y enseñarles a este proceso de adaptación a la sociedad
real, no a la sociedad virtual. Gracias a Maximiliano Brown. Recordemos que él es docente de la Universidad Internacional de La Rioja, con él hemos hablado de temas de mucho interés, hablar sobre el manejo de los contenidos digitales en el día a día de nuestras familias, de nuestros establecimientos, sobre todo cuando hay temas de extremada violencia. Gracias a Maximiliano y a ustedes que nos han acompañado una vez más aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.